Estás en Proyecto Ciudades. Dale al botón de suscribirte en YouTube. Es gratis y nos ayudás a seguir creciendo. Bueno, y hoy en Proyecto Ciudades, como ustedes saben, siempre estamos muy atentos a todo lo que pasa en el mundo, pero en particular en nuestra Latinoamérica querida, y Perú siempre en los últimos años lamentablemente se ha acostumbrado a que es noticia por la inestabilidad política. Saben bien que la semana pasada se dio este intento de autogolpe de Estado por parte del ahora expresidente Pedro Castillo, que terminó deviniendo en su detención y posterior asunción al gobierno de Dina Boluarte, quien estaba ejerciendo la vicepresidencia. Así que para conocer un poquito más sobre todo esto es que estamos en contacto desde Perú con Víctor Liza, periodista y escritor, para ponernos un poco más en contexto. Víctor, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Un gusto poder conversar con ustedes sobre lo que está pasando aquí en Perú en los últimos días. Ahí está. Lo de los últimos días ha sido como un gran estallido, sin dudas, que ha acaparado los grandes medios, pero obviamente que todo esto responde a un contexto, ¿no? que se ha venido dando de los últimos años, ¿no? Se repite mucho esto de 6 presidentes en 5 años y estaría bueno empezar por allí, tal vez, Víctor. ¿Por qué se da este periodo de tanta inestabilidad en la gobernanza del Perú? Pues yo creo que es expresión de una crisis sistémica. También hay unas implicancias políticas, ¿no? Todo se origina en la Constitución de 1993, en la que el Parlamento está conformado solo de una Cámara, inicialmente 120, ahora son 130 congresistas, y que el presidente, en realidad, que sí se ha podido notar esto en los últimos años, depende mucho de tener una mayoría en el Parlamento, no solo para impulsar proyectos de ley o iniciativas del gobierno, sino para su propia estabilidad. Esto se da en la época de Fujimori, esta constitución del año 1993, y allí no hubo mayor problema en ese sentido porque Fujimori supo ganarse a un gran sector de la población y ganaba sus elecciones con mayoría, con más del 50% de los votos, lo que le garantizaba también una mayoría en el Congreso, entonces no hubo mayor problema. Ujú. Luego de la caída de Fujimori, ha habido varios presidentes que sí duraron sus 5 años, el caso de Alejandro Toledo, Alan García, Ollanta Humala, que no llegaron a tener mayorías, de hecho, a veces tenían más que un tercio del Parlamento, pero gracias a su habilidad política, capacidad de negociar con otras bancadas, podían ganarse mayorías para, digamos, tener el tema de la sostenibilidad de su gobierno y al mismo tiempo poder impulsar algunas iniciativas para gobernar, digamos, hacer decretos y esas cosas, ¿no? El problema viene a partir del 2016 cuando Pedro Pablo Kuczynski gana por un escaso margen a Keiko Fujimori y esta no quiere reconocer la derrota. Al mismo tiempo, si bien PPK gana, por un extraño tema del conteo o del porcentaje que se dan, aquí hay una valla del 5% para los partidos para que puedan estar en el Congreso. El Fujimorismo terminó teniendo una mayoría absoluta como en los 90 y lo que hizo Keiko Fujimori es comenzar a torpedear al gobierno de PPK, como le dicen a Kuczynski, Ujú. pese a que tenían o compartían algunas cosas en común, el modelo neoliberal y todo eso. Al final PPK cayó y comenzó esto, que no para, porque de ahí vino Vizcarra, era el vicepresidente, también fue vacado, entró Merino, se originó toda una crisis, duró 6 días, y entró Francisco Sagasti, llegó el fin del quinquenio, y Pedro Castillo gana, como sabemos, pero a Pedro Castillo desde el día uno lo han estado buscando para vacarlo. Estos sectores fujimoristas a los que se unen ahora unos sectores de extrema derecha que han surgido en Perú, acaso como reacción a la irrupción de un personaje como Pedro Castillo y de sectores que generalmente han sido marginados de las decisiones y de la distribución de la riqueza. Y ahora está la señora Dina Boluarte. Entonces, esta inestabilidad continúa y esto ha llevado a este estallido social que ya se está dando en muchas partes del país. Ujú.
¿Y qué fue digamos, dos preguntas en una te hago? Primero, ¿cómo podrías caracterizar el periodo de Pedro Castillo en el gobierno en cuanto a reformas políticos sociales? Digamos, ¿por qué lado fue? ¿Qué sectores, a qué sectores benefició? ¿Qué intereses tocó en su breve periodo de tiempo? ¿Y por qué se da autointento de golpe de Estado? Pedro Castillo primero habría que analizarlo no en perspectivas tradicionales, ¿no? Ujú, Ni de derecha ni de izquierda, ni otras que han querido calzar como fujimorismo, antifujimorismo. Pedro Castillo se ha sacado más a un sector popular, ha intentado algunos temas como reformas laborales, una segunda reforma agraria, aquí ya hubo una en las épocas de Velasco Alvarado de los años 70, en la cual se le da más beneficios a los agricultores, a los campesinos, pero lamentablemente Castillo desde antes de asumir ha sido torpedeado por la derecha, por los medios de comunicación, no lo han dejado gobernar, lo acusaron de que había organizado un fraude, lo acusaron de comunista, de terrorista y todas esas cosas. Han buscado vacarlo constantemente, le han aplicado también esto del Lawfare, que es una especie de operaciones mediáticos judiciales, gente que se ha presentado a denunciar casos de corrupción que después ha desaparecido, que no va a las audiencias. Entonces Castillo ha enfrentado un asedio constante. Al mismo tiempo, ha presentado cerca de 70 proyectos de ley en muchos temas. Al Congreso se los ha rechazado todos o no los ha visto simplemente. Le han impedido viajes al extranjero. Como jefe de Estado, por ejemplo, asunciones de mando, no pudo ir a la de Gustavo Petro en Colombia, por ejemplo, estuvo a punto de no ir a la Asamblea General de la OEA, ya por una cuestión de presión internacional, el Congreso tuvo que reconsiderar su votación. Entonces Castillo ha sido un presidente asediado y ya hay informaciones que de repente no se difunden en la gran prensa de que habían ciertos movimientos dentro de las Fuerzas Armadas. Ante esto, Castillo lo que hace es como una especie de último acto, un acto más simbólico en realidad, más que ejecutivo, porque nunca se materializó nada, de disolver el Congreso y a anunciar ahí como unas propuestas que han quedado en la gente que está protestando. Ejemplo, Asamblea Constituyente, ejemplo, convocar a nuevas elecciones. Todo, si analizas el mensaje de Castillo, el último es un programa político, ¿no? ujú. Y en esa cuestión, Castillo es capturado, es detenido sin haber sido vacado. La vacancia se votó minutos después, ya había un operativo policial, lo cual estaba coordinado previamente con una fiscalía que también ha asediado a Castillo. Y otro elemento es que fue capturado siendo presidente. Aquí se le debe hacer un antejuicio a los presidentes, tiene que pasar por un proceso, no ha habido debidos procesos. La misma votación que ha sido sumaria, en esos casos la Constitución establece que no solamente son 87 votos, sino que son más y no alcanzó esa cantidad, pese a que había una mayoría que votó por la vacancia después. Entonces, más que a Castillo, que algunos le acusan de haber sido golpista, a él le han dado el golpe de Estado, ¿no? Eso es lo que ha pasado realmente. Y ya, bueno, algunos medios y algunos sectores de opinión pública manejan esta narrativa contraria de acuerdo a sus intereses. Muchos querían que se vaya a Castillo a la ultraderecha, porque no soportaba que un profesor, un maestro de origen rural fuera presidente. Cierto sector liberal porque no estaba ejecutando las políticas que ellos han establecido en el Estado peruano. Entonces, ahí ha habido una suma de factores que han devenido en todo esto, refiriéndonos específicamente al caso de Castillo. En cuanto a los demás presidentes, cada uno tiene sus particularidades. El común denominador sí es el tema de que hay un sector en el Congreso que buscaba siempre vacancias. Ujú. Ahora, ¿cómo ves vos esta decisión que tomó de hacer de intentar disolver el Parlamento? Porque al margen de las propuestas que vos planteás que estaba haciendo, que iban en un sentido más intentando combatir algunos intereses históricos, ¿no? De los grandes grupos de poder en Perú, ir contra la constitución del país no parece ser la medida más inteligente para conseguir un apoyo popular y poder continuar con, o sea, un gobierno que todavía le quedaban 4 años, ¿no? O sea, todo esto que ocurrió, al margen de quienes lo llevan adelante, también era algo que se podía él esperar.
Por supuesto, creo que ha sido una medida ya de, como te digo, de último acto. Sí. Habría que mencionar que la actual presidenta Dina Boluarte tenía una investigación que 2 días antes fue este, archivada por el Congreso, con lo cual si Castillo caía era evidente que ella iba a asumir y parece que había un pacto ahí entre ella y ciertos sectores derechistas del Congreso. Eh, Más que muchos acusan a Castillo de haber violado el orden constitucional, pero el orden constitucional ya estaba roto, Ujú. porque el Congreso mismo, que se oponía a un referéndum para la Asamblea Constituyente, estaba ya cambiando la Constitución en muchos sentidos para quitarle más poder a la figura presidencial. Entonces, esto es una crisis sistémica en realidad que se está, ya estamos a punto prácticamente de ver cómo ya todo está fuera de una legalidad, ¿no? Ya no hay un orden y más bien yo creo que hay gente, sobre todo en regiones del sur andino y algunas de otras partes del país, que están pidiendo que Castillo sea restituido y que sea liberado incluso. Por eso que las protestas continúan, pese a que la presidenta Boluarte ha dicho que va a haber alguna especie de elecciones en el 2024. La gente no está satisfecha con eso y la escalada continúa. Sí, las protestas han sido muchas, sobre todo en algunas ciudades del sur del país. También ahora veíamos que se ha ido expandiendo, pero con mucha fuerza, ¿no? Sobre todo en ciudades del sur del país, donde se han tomado edificios públicos, se han cortado calles, prendido fuegos autos. O sea, es un nivel alto de protestas la que se está viviendo hoy en día en Perú. Sí, yo creo que es la expresión de un sector que veía en Castillo a alguien que los representaba, Ujú. que digamos, nunca ellos podían haber accedido alguna vez a un puesto como el de Castillo, o a ser ministros, o, ¿no? o a estar en el Congreso, y Castillo era como que si bien no había cumplido todo lo que había ofrecido, era como un dique, ¿no? Ese dique Claro. se ha roto y entonces hay un desborde social en estos momentos, que es muy parecido, diría yo, a lo que pasó en los años finales de Fujimori. También la gente estaba protestando por todos lados y también diríamos que a fines de los 70, cuando ya estaba por salir el régimen militar de la época y la gente pedía que vuelva un gobierno civil, que se destituyan algunos derechos y hubo marchas. Eso dio origen a la constitución del año 79, perdón, que después sería derogada por Fujimori para pasar a la que tenemos actualmente. Claro. Ahora, esto que señalabas, Víctor, de que en principio se había dicho la actual presidenta Baularte que iba a estar todo el periodo, cosa que parecía, bueno, una locura, ¿no? Porque son 4 años todavía que restan. Ahora hizo un llamamiento a estas elecciones anticipadas en marzo de 2024, que de todas maneras estaría prácticamente un año y medio en el poder, no habiendo sido elegida directamente. ¿Vos crees que existe alguna posibilidad de retomar el diálogo como para una vuelta de Castillo al poder, o que esto ya va a ser judicializado y no existe ninguna chance? Y de la mano de eso te pregunto, ¿con qué apoyos políticos todavía cuenta Pedro Castillo, o le soltó todo el mundo la mano después de este acto que hizo? Yo veo complicado porque aquí en el Perú los sectores como el Poder Judicial, la Fiscalía han sido ocupados por sectores conservadores que están jugando con el Congreso y que están actuando de forma sumaria. Incluso no ha habido un adecuado derecho a la defensa del expresidente Pedro Castillo. Eso por un lado. Con respecto a lo otro, yo creo que Castillo ya queda a la cabeza de un sector, que diríamos aquí, o como en Argentina se dice mucho, nacional popular, ¿no? Ni de Ujú. izquierda ni de derecha, ¿no? Encabezando los de abajo. Y hay muchas críticas contra ciertos dirigentes de la izquierda más tradicional, desde la izquierda más limeña a la izquierda más académica, hasta cierta izquierda provinciana que fue encabezada por Vladimir Cerrón, que era el líder del Partido Perú Libre, que candidateó a Pedro Castillo, ¿no? Por haberse puesto de perfil en todo este tiempo y específicamente en esta situación. Y Castillo queda como una figura en ese momento. Gana peso en sectores populares, gana peso también en el campo internacional. Han sacado un comunicado conjunto de los gobiernos de Argentina, Colombia, México, me parece, y no recuerdo en este momento qué otro país,
el de Bolivia, Ujú. apoyando a Castillo, no reconociendo a Dina Boluarte, con lo cual Castillo puede generar una imagen de repente que en este momento se va a mantener en prisión, pero eso le puede dar un soporte político, ¿no? Y mucha gente descontenta, desde los sectores populares hasta cierta gente de clase media decepcionada de las izquierdas, se pueden poner detrás de Castillo. Es una cosa del momento, pero también puede ser a largo plazo. Todo depende de cómo se desarrolle el asunto aquí internamente. Claro, lo que sí parece claro es que la inestabilidad política a corto plazo no parece que vaya a zanjarse, ¿no? Porque con de nuevo ahora una presidenta que no fue electa de forma directa, el escenario está bastante complicado como para que se tranquilicen las aguas. Sí, y encima, a pesar de que ya hay 7 muertos, según cifras oficiales, el gobierno no ha hecho ninguna concesión. Los ministros están acusando a los manifestantes de las clásicas que se han acusado siempre los manifestantes, de asusadores, de violentistas, de vinculados a Sendero Luminoso y el MRTA, a pesar que son movimientos que ya no existen, Ujú. pero ya hay un sector de la población que no cree en ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, todo va a depender de si el gobierno cede o si sigue endureciéndose. Yo creo que si sigue endureciéndose va a empeorar la situación y puede haber una escalada mayor de muertos que sería muy lamentable, más lamentable de lo que ya estamos atravesando. Claro. Y Víctor, como para ir cerrando, ¿qué cambios crees que se deberían dar en el sistema político de Perú como para en algún momento, tal vez más mirando a mediano plazo, reencauzar toda la situación? ¿Es una constituyente un cambio necesario o tal vez acompañado de algunas modificaciones en el régimen parlamentario presidencialista? ¿Por dónde puede ir la solución? Yo creo que la solución está efectivamente en un espacio constituyente. El sistema político y la constitución y todo el ordenamiento jurídico ha fracasado. O sea, va a seguir esto, puede caer Boluarte, entra otro y va a haber protestas o va a haber presiones. Esto es imparable. Entonces, se necesita un nuevo pacto social. Ya había desde hace unos años las críticas a la Constitución del 93 por el modelo neoliberal, ¿no? Pero ahora no solamente está la crítica al modelo, sino que todo el sistema político, legal, de ordenamiento del Estado está ya en una crisis que parece terminal. Entonces, creo que se necesita un nuevo pacto entre los peruanos para sacar adelante una nueva constitución, un nuevo ordenamiento en todos los aspectos, ¿no? El tema presidencialista, el tema del Congreso, de los poderes del Estado y obviamente también cuestiones económicas. Los sectores más conservadores se niegan rotundamente porque, bueno, dicen que si hacemos eso vamos a hacer Venezuela, vamos a hacer Cuba, pero en fin, son las críticas que siempre hacen y no hay ninguna propuesta a un sistema que ya está, yo creo, en una situación terminal. Bien, perfecto. Algo que no te haya preguntado y que te parezca que sea importante apuntar, como, bueno, sobre todo para de este lado, ¿no? Con nuestros oyentes uruguayos y uruguayas, tengan un panorama más completo de todo lo que está ocurriendo en tu país. Pues yo creo que se va a abrir un nuevo escenario eh, en el cual los sectores populares de Perú ya van a tomar un protagonismo mayor, ¿no? Por otro lado, creo que es clave el apoyo de los regímenes progresistas de América Latina, sobre todo estos gobiernos que te he señalado. Ujú. También leí hace un ratito un comunicado del gobierno de Honduras, con lo cual allí puede comenzar toda una discusión en los organismos internacionales tipo OEA, tipo CELAC, no sé, para ver la situación de Perú, porque también eso puede ser un mal precedente para otros gobiernos latinoamericanos. Víctor Liza, entonces, periodista y escritor desde Perú, muchísimas gracias por tu tiempo para Proyecto Ciudades y bueno, por contarnos todo lo que está ocurriendo en Perú. Muy agradecido con ustedes y siempre atento para conversar hasta otra oportunidad. Muchas gracias. Dale al botón de suscribirte en YouTube. Es gratis y nos ayudas a seguir creciendo.
Seguinos en Twitter e Instagram, @ciudadespro. Estás en Proyecto Ciudades.